Bring the funk back. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de la sastrería del fútbol en el tablón de la nutria y fútbol al derecho. Este nuevo espacio que, como ya lo veníamos anunciando desde hace varios días, inicia su trasegar en nuestros dos espacios, el tablón de la nutria en YouTube y fútbol al derecho en YouTube. Y esta sastrería del fútbol que sin duda alguna nos va a empezar a acompañar desde hoy jueves, todos los jueves, valga la redundancia, a las 20 horas, 8 de la noche en Colombia y a las 22 horas, 10 de la noche en la Argentina. Pues bien, sin duda alguna, la sastrería del fútbol nace como esa necesidad de aquellos que queremos, amamos el fútbol a través de una visión bien interesante, las camisetas. Y es que sin duda las camisetas de fútbol nos permiten conocer obviamente la historia de nuestros equipos, de nuestras selecciones y todo lo que hay alrededor del deporte más universal y más popular en el mundo. Y las camisetas nos van a servir de excusa a partir de hoy jueves, como ese elemento que nos va a permitir hablar del fútbol, de la actualidad, pero sobre todo de mucha historia. Este va a ser un programa muy histórico alrededor de las camisetas de fútbol. Y sin duda tenía que traer a un gran amigo para que me acompañara a hablar precisamente de las camisetas de fútbol más famosas que pueden existir en la historia. Y sin duda alguna me traje a uno de los tipos que más conocen y más saben de camisetas de fútbol. Y con él nos vamos a dedicar a hablar, como ya lo hemos señalado, todos los jueves acerca de esas historias alrededor de selecciones, pero el énfasis van a ser sus camisetas, porque las camisetas de fútbol representan bastante, hablan de las sociedades, de las culturas, y sin duda alguna mi amigo Joe Singh desde la Argentina sí que sabe de eso. Don Joe, muy pero muy buenas noches, ¿cómo estamos? Un saludo muy especial. El micrófono, mi querido Joe. Todo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ya, perfecto, te tenemos. Ahí está. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Harold? Buenas noches a todos los youtubidentes. Acá empezamos con este episodio a ver cómo funciona, ¿no? Cómo lleva. Igual esto también tiene mucho que ver con el espíritu de lo que es el fútbol y la mística, que tiene mucho que ver con la camiseta. Todos hablan de transpirar la camiseta, todos hablan de matarse por la camiseta y matarse por los colores. Pero además de los colores también viene algo más interesante. Como el fútbol es un espectáculo, también hay que llevarlo con estilo. Entonces, todas las empresas siempre se matan por hacer nuevos diseños, más allá de que la idea sea facturar, también muchas veces tratan de tocar el corazón del hincha, muchas veces solamente usan genéricas, como ha estado pasando mucho tiempo, pero en particular con la que vamos a tocar hoy tiene mucho acerca de lo que es la cultura del país y bueno, muchas cosas más, que son cosas que quedan en la retina del fanático del fútbol y que eso sigue con el tiempo, porque después son piezas de colección. Así que bueno, es bastante interesante. Oiga, y por ejemplo, nada más para hablar de esos detalles de una camiseta de fútbol, por ejemplo, yo sé que las personas que nos están viendo en estos momentos van a decir, estas tres rayas siempre simbolizan algo. Por ejemplo, en el caso de las camisetas de fútbol es un signo distintivo de una marca, pues que aquí está evidentemente. Hoy yo me traje la camiseta de Italia porque me encanta esta camiseta, pero hace parte de esas distinciones de las marcas en el fútbol, Joe. Pues, por ejemplo, el caso de Adidas, todos lo identifican precisamente con esto, y esos son los elementos distintivos y característicos de una camiseta. ¿Qué camiseta tiene usted hoy, mi estimado Joe? Yo la camiseta que tengo hoy corresponde a la de Argentinos Juniors del año 85, ¿sí? Cuando, bueno, entre otras cosas, no solamente ganó la Copa Libertadores, sino que también se midió contra el poderoso Juventus, ¿sí? Por la Copa Intercontinental, donde estaba Platini, donde estaba Laudrup, y donde se perdió Argentinos por un ajustado resultado. Han perdido por penales, de hecho. Acá tenemos la propaganda de esta bebida. Sí. Y acá se han tomado la libertad de hacer el escudito. No, esta forma de verlo me cuesta. La Copa Libertadores, acá está. Se tomaron la libertad de hacerlo también. Muchas veces los que hacen remake o copias retro siempre toman algo más. Como en este momento no tenía el escudo, porque a veces se usaba el escudo, a veces no.
Entonces, solamente se usaba el sponsor. Y acá tenemos un sponsor perfectamente bien hecho en felpa de una bebida que yo no sé si ustedes allá la toman, la conocen o qué, La pero da el famosa toque. 7 Up. Ahora, pero no era una bebida muy conocida aquí en Colombia, realmente. Es una bebida que no se conoce bastante. Con el paso del tiempo tuvo una pequeña mención, pero no es de las bebidas que más se consumen acá. Bueno, y eso también habla mucho, obviamente, de lo que hay detrás de la industria hoy día de las camisetas, lo que representa en millones, los sponsors. Obviamente una selección de fútbol no tiene en sus camisetas oficiales publicidad, es una prohibición expresa de la FIFA en su reglamentación, pero particularmente las equipaciones de entrenamiento, las casacas, como usted también lo señala, la sastrería de las selecciones sí traen sponsors, entonces eso también tiene que ver mucho con el negocio de las camisetas en el mundo del fútbol. Bueno, Joe, nosotros antes de empezar, pues queremos decirles que estamos saliendo en estos momentos en 2 plataformas, en Fútbol al Derecho en YouTube y también en el Tablón de la Nutria. ¿Qué es el Tablón de la Nutria? Muy rápidamente, Joe. El tablón de la nutria engloba diferentes conceptos futbolísticos. No solamente abre polémicas, cosas que a veces uno tiene en la retina y en la cabeza, donde por supuesto Willis a veces oficia también de redactor, que básicamente es la persona que dice cosas que nadie debería decir. Está acá acompañándonos hoy, me está sosteniendo un cigarrillo por si las dudas. Y también hablamos mucho del ascenso, seguimos mucho el ascenso mundial, el ascenso alemán, del que nadie casi habla, del ascenso francés próximamente, del ascenso argentino, y bueno, el ascenso inglés tiene muchísimo que ver con Pave de la Nutria, que es algo totalmente dirigido a eso. Pero el tablón de la Nutria habla de cosas más específicas, siempre con un tono más humorístico y bueno, trata otros temas puntuales a lo largo de la historia, a lo largo del mundo, de jugadores antiguos, y básicamente estamos yendo por ese lado. Genial, entonces ya saben, la invitación obviamente a suscribirse a los 2 canales de YouTube en donde estamos en estos momentos transmitiendo nuestro programa, el Tablón de la Nutria, así como está en el avisito encima de Joe, que está además el Gran Willis, y Fútbol al Derecho, ya saben, en YouTube estamos los 2 espacios. Bueno, Joe, queremos hacer estos espacios, obviamente este programa, por ser el primero, estamos explicando un poco, pero queremos hacer estos programas muy dinámicos, en donde tenemos 2 secciones particularmente que usted y yo nos sentamos a revisar y las denominamos, obviamente, jugando un poco con este término de la sastrería del fútbol, el sastre histórico y el sastre de la moda. Lo que pretendemos hacer es que este sastre histórico nos permita hablar de algún suceso de hace mucho tiempo en donde estuvo involucrada algún equipo de fútbol, algún jugador, pero es traer un poquito a la memoria esos momentos inolvidables del fútbol que hemos tenido que ver usted y yo en un trasegar de ya unos cuantos años, mi estimado Joey. Y eso también nos parece interesante porque nos permite también hablar tranquila y distendidamente sin que los jóvenes de los otros espacios como Dame Gol no entiendan de lo que estamos hablando. Totalmente cierto. Así que bueno, vamos con el topic del día de hoy. ¿Qué nos traemos entre manos? Bueno, Joey, hoy vamos a empezar con esta primera sección y ya nos vamos ahorita con el sastre de moda, pero empecemos hablando de este sastre histórico que hemos denominado la Super Águilas de Nigeria y Peter Rufai. Porque Joey, y voy a presentar aquí nuevamente un poquito lo que queríamos en esta portada de nuestro programa, y era este señor jugador de fútbol, Joey, que se llama Peter Rufai. Peter Rufai va a entrar a ese club, mi estimado, y perdóneme que voy aquí a proyectar porque nos estamos tapando. Este señor es el arquero de la selección Nigeria de 1994. Y con ese buzo característico de su selección, y en este episodio número 1 de Peter Rufai en la sastrería del fútbol, queríamos hablar de la camiseta de 1994 en Nigeria. Pero no por cualquier cosa, Joel. Lastimosamente, Peter Rufai falleció muy recientemente y lastimosamente fallece el mismo día de Diogo Jota, ese jugador del Liverpool que nos dio mucho de qué hablar en estos días por una muerte repentina, trágica finalmente, bajo un contexto muy lamentable y muy triste, pero curiosamente ese día también muere Peter Rufai, un jugador de fútbol que tal vez si no hubiese fallecido el día de Diogo Jota también nos hubiese puesto a hablar mucho y lo hubiésemos tenido en el radar.
porque esa selección de Nigeria, mi querido Joe, no era cualquier selección, era una super, hiper, mega selección y dio una gran sorpresa en el Mundial de Italia, no, de Estados Unidos 94, que es particularmente donde está Rufai. Y vamos a presentar estas imágenes precisamente porque nos queremos entonar un poco, mi querido Joe. Empecemos a hablar de este uniforme maravilloso de Nigeria. Bueno, en el día del año 94, Nigeria estaba vistiendo una camiseta y un kit enteramente hecho por Adidas, donde acá vemos el típico verde, respetando los colores de la bandera, no como ha pasado después, que incluso en el 2000 han usado un nauseabundo verde fluo, que lo único que hacía era empeorar las cosas. Acá vemos un lindo verde, donde también tiene detalles típicos de la cultura y, bueno, del sentir nigeriano, ¿verdad? Algo que últimamente no se está haciendo mucho. Algunas marcas lo están haciendo. Tenemos las tres típicas líneas de los 90, porque recordemos que a mediados ya de los 90, los pantalones empezaron a ensanchar. Ya a mediados del año 93, los pantalones empiezan a ensancharse quedando como estilo campana. Oiga, porque acuérdese que si uno ve imágenes del Mundial de Italia 90, los jugadores tenían camisetas supremamente ajustadas y pantalonetas cortísimas, Joey. Y los pantalones de los años 70 eran incluso más cortitos, parecían calzas, no dejaban nada de la imaginación. Eran un poco más obscenos. De hecho, yo durante mucho tiempo en los 90 usé un pantalón corto de fútbol celeste cielo, que cuando me ponía una camiseta, directamente la camiseta me tapaba el pantalón. Directamente, entonces parecía que no tenía nada abajo, era como si no tuviera nada puesto. Acá vemos también que esas modas se impusieron. Tal cual. Lo que pasa es que después se fueron muy al límite, ahora directamente es un poquito más por arriba de la rodilla. Es lo que pediría, por ejemplo, una iglesia evangélica, nada de mostrar demasiado los muslos. Pero bien, la suplente está enteramente con todos los detalles culturales de Nigeria. Sí, que bien, no se explica exactamente qué es lo que significa, pero tiene mucho que ver con la matriz de las típicas ropas y túnicas que se usan mucho ya, porque ellos usan túnicas, usan esos sombreritos cuadrados, entonces tiene mucho que ver. Hay otra imagen que te había mandado acerca de una imagen de esa camiseta, de ese kit que finalmente no fue, que la finalización es esta, de un prototipo muy curioso, con un verde mucho más claro y un poco más pastel, y después un amarillo tirando a furioso. No sé si tenés la imagen ahí como para pasarla, porque es bastante controversial. No sé si estamos hablando de esta. Exactamente, incluso para la época era demasiado. Más allá de que es un diseño bastante insultante a los ojos, porque acá no solamente se lleva puesto las mangas, sino que también se lleva puesto el pantalón. Así que además de ser grande, era como el frente de una ferretería. Los arqueros se iban a marear con tanto detalle. Pero igualmente no hacía falta. Esa imagen, o sea, eso se pretendió tener como uniforme. Sí, y nunca vio la luz. Exactamente. E incluso, bueno, hubo modelos también posando con la camiseta y el kit. Y después te quería comentar, Harold, que una vez en un centro comercial, ya con el Mundial 94 a punto de comenzar, había visto una rebaja, un sale de camisetas de las selecciones y etcétera, etcétera, con muy pequeños detalles, entonces se vendían rebajadas. Veíamos una versión muy extraña de la camiseta de Nigeria con el verde anterior, exactamente igual que la camiseta que acabamos de mostrar, y en lugar de blanco, unos detalles en amarillo, muy leves, que quedaba excelente, quedaba mucho mejor, porque parecía como si tuviese la impresión de ser fuego. Iba de abajo hacia arriba, aclarándose después. Era como una llama que encendía de a poco, daba mucho más miedo. No como esta, que bueno, son dos cosas que no encajan. Como que no tienen la misma tonalidad, se pierde un poco el verde, es como si tuviese una musculosa, una pechera arriba de otra camiseta abajo. Son muy noventas, es muy noventas. Pero definitivamente, bueno, Nigeria fue controversial como Camerún cuando usó todo ese mono entero que al final lo terminaron prohibiendo. Pero otro pequeño detalle, esa selección de Nigeria no venía solamente con la camiseta. Es como que Nigeria apareció de golpe, nadie tenía idea sobre Nigeria. Y de golpe, ¡pum!, tenemos a estos nombres. El mencionado Rufai, por supuesto. Mirá, te voy a tirar algunos nombres. Hay algunos que son muy complicados de pronunciar, como Okechukwu, George Pinidi, que se lo conocemos de sobra, JJ Okocha, que recién empezaba con 20 años, Amunike, Siasia, Olise, ese centrocampista tan fuerte que incluso llegó a la Juventus,
que tenía un disparo muy similar al de Edgar Davis, pero bueno, lo tenía a Davis adelante, así que mucho no podía hacer. Y después, por supuesto, Víctor Izquierda. Y hay un jugador, que yo no sé si recordás mucho ese mundial, al que yo le tenía pánico, que era Rashidi Yekini, que era un delantero con una fisonomía muy similar a la de Mike Tyson. Tenía un disparo muy potente y que incluso le hizo un gol a Luis Islas en el Mundial 94 cuando nos enfrentamos con ellos. Claro, así que sí, porque aquí empieza una tradición, bueno, más bien una tradición, sí, podría decir que es una tradición muy curiosa, y es los enfrentamientos de Nigeria contra la Argentina, que es un partido muy recurrente en todos los mundiales, es decir, por lo general cuando juega Nigeria, juega contra la Argentina. Míreme esa selección de fútbol y qué detalles tan bonitos los de ese uniforme, mi querido Joesen, viendo por supuesto al gran Peter Rufai, que como menciono, 31 años después fallece recientemente este arquero. Hablemos un poco de esa camiseta, esos uniformes de arquero de 1994 con Adidas, que recuerdo yo varios uniformes, particularmente recuerdo el de Stelea, el arquero de Suecia, un arquero loquísimo, una vaina rarísima, esos arqueros que se veían como señores muy, muy, muy grandes, muy mayores, pero recuerdo a Stelea porque era loquísimo. Bueno, no sé si Stelea era de Suecia o era de Rumania, por eso lo estoy confundiendo. Pero Stelea es de Rumania. Stelea es de Rumania. ¿Cuál era el de Suecia? Que era loquísimo, hacía caras y eso, tipo calvo además. El de Suecia, y ese mundial, sí. Y ese mundial del 94 se destacó porque, por eso me parece raro esta camiseta de Peter Rufai, porque recuerdo yo, si no estoy mal, los uniformes de arquero del 94 traía las 3 rayas inmensas a los lados. Recuerdo a Tony Meola, el arquero de la selección de Estados Unidos, al arquero de Suecia, que ya le voy a decir el nombre, pero... Ravelli, Tomás Ravelli. Ravelli, gracias señor. Gran arquero, loquísimo. Véanse el partido de Suecia contra Brasil, un partidazo en donde Ravelli atajó absolutamente de todo. Pero Joe, Nigeria sin duda alguna no solo destacó en este mundial por su buen fútbol, sino en efecto por su uniforme, era muy llamativo. Jugó contra Bulgaria, Argentina y Grecia, y le fue muy bien y fue la gran sorpresa porque pasa como primero del grupo con 6 puntos, pero la diferencia de más 4, segundo Bulgaria con más 3, tercero Argentina con más 3, aunque recuerdo yo la goleada precisamente de la Argentina al equipo nigeriano, ¿no? Sí, nosotros ganamos contra Nigeria 2-1. En realidad el primer gol vino por Yekini, si mal no me equivoco, y después vinieron los goles de Canigia, y también si la memoria mal no me pierde, con el famoso gol que hizo Canigia con un excelente combo, una excelente parábola que había hecho sobre el lado izquierdo, de un tiro libre que le grita a Diego que se la pase rápido. Eso es uno de los goles más recordados que hicimos. Y Maradona se da cuenta que Canigia está totalmente solo. Vaya a saber por qué Nigeria no se preocupó en el segundo delantero más potente que teníamos, porque el primero en ese momento era Batistuta, pero no era el Batistuta que conocimos después. Pero bueno, esa selección argentina tenía unos jugadores impresionantes. Si vos te acordás más o menos de la alineación, era tremenda. Tenía una muy buena defensa además. Ruggeri, el Negro Cáceres, incluso estaba Redondo, estaba Simeone. En el banco estaba ni más ni menos que el Burrito Ortega, estaba Medina Bello, Batistuta de vuelta, Balbo, Canigia, bueno, obviamente Maradona, Mancuso. Tuvo grandes jugadores esa selección y por supuesto en el arco Islas, y de una manera sorprendente como suplente Goicoechea, que muchos dicen que Goicoechea perdió el puesto porque, a ver Harold, decímelo vos, ¿qué pasó en el 93? Sí, sin duda alguna, el 5 de septiembre del 93 pasará a la historia por el 5-0. ¿Te acordás la fecha? ¿Te acordás la fecha? Todo el mundo se acuerda de esa fecha, Joe. Todos los colombianos se acuerdan de esa fecha. Pero por supuesto, yo leía hace poco una cuestión bien interesante y era ¿por qué ataja Islas y no Goicoechea? Y algunos decían, me puse a leer ahí entre líneas, algunos señalaban Islas tenía un mejor presente en esos momentos y Goicoechea pasaba, digamos, estaba un poquito por debajo del nivel. Basile los prueba a todos, pero definitivamente a Goicoechea le pesó mucho el tema del 5-0 porque se le responsabilizó en gran medida de la derrota de la Argentina, aunque para mí todos, pero Goicoechea estuvo muy, muy impactado y sobre todo muy culpado por esa derrota de la Argentina 5-0.
Goicoechea fue un arquero muy sufrido, si bien fue una medida también bastante curiosa que Bilardo lo convocara, si no me equivoco, estaba atajando en Millonarios de Colombia en ese momento. Sí, sale de Millos, pero alcanza a Exactamente. hacer su paso ya para el exterior, pero sale, digamos, directamente de Millonarios al Mundial y después se iba para su siguiente equipo. Y además tengo entendido que hizo unas muy buenas actuaciones. Tengo varios amigos colombianos y da la casualidad que son todos de Millonarios. Y lo recuerdan Gente con muy buenos dinámica. ojos. Y después, Goicoechea, los Claro. 3 amistosos siguientes que tuvimos en las preparatorias para el Mundial 94, tuvo goles un poco cuestionados. E Islas no es un arquero tapado precisamente. Islas que tenía siempre fue un arquero de muy buenos reflejos, siempre fue un arquero muy fuerte, con una gran personalidad. Estuvo en las selecciones nacionales juveniles desde muy temprana edad, más o menos desde el año 83, que era un número puesto en el arco Luis Islas. No era cualquier arquero. De hecho, en el 86, es campeón del mundo, fue el arquero suplente de Neri Pumpido. Cualquiera hubiese preferido otro arquero antes que Pumpido, pero bueno, Islas estaba en el banco y el tercero fue Celada, que fue un arquero que estuvo en ese momento en América de México, que es muy poco conocido, pero un gran atajador de penales. En el 90, Islas se niega a ir como suplente en desmedro de Pumpido. Entonces tuvieron que llamar a Cancelarich, que fue un arquero también muy famoso de Ferrocarril Oeste. Segundo Señor. arquero Goicoechea. Entonces pasó lo que nadie esperaba, básicamente. Goicoechea se cae encima de Pumpido, entre Goicoechea, con muchísimos nervios, con una historia por detrás muy grande que no nos daría el programa para explicarlo, porque venía de muchas cuestiones, incluso personales, y una lesión que se terminó convirtiendo en otro rumor muy fuerte, que le pudo haber hecho muchísimo daño como jugador, en un momento donde cierta enfermedad, de la cual no se sabía mucho, ¿entendés? Hay gente que evitaba tomar del mismo vaso que otra persona, entonces se hablaron cosas muy pesadas. Ok. E Islas se negó a ir a ese Esa historia no mundial me la sabía. y después terminó agarrando viaje con el 94, donde bien, tuvo sus partidos, pero bueno, quedó cuestionado por lo menos los goles con Bulgaria, los goles con Rumania, pero en ese momento teníamos una selección argentina muy golpeada anímicamente. Y volviendo al tema principal, Diego Maradona, el último partido que jugó con la selección nacional fue justamente contra Peter Rufai. Exactamente. Y Joey, digamos, como se lo señala, para ir siguiendo hablando un poco de Nigeria y no perdernos en esta conversación, recordemos que Nigeria entonces le gana 3-0 a Bulgaria. Curiosamente, la Bulgaria que después terminaría en la semifinal del Mundial de Fútbol con Hristo Stoichkov en uno de sus mejores momentos, pierde con Argentina 2-1 y derrota a Grecia 2-0, clasificando primera. En octavos de final, cae derrotada con Italia, de la cual yo tengo la camiseta, 2-1, una Italia que a la postre llegaría a la final de ese mundial contra Brasil, dirigida, y no me quiero equivocar, puedo estar confundiendo, no sé si era Marcello Lippi, no, Lippi no era, el ¿Era técnico Arrigo de Sacchi? Italia en el 94, era Arrigo Sacchi, sí señor, creo que es Arrigo Sacchi, yo sé que la dirigió en el 90, pero no sé si en el 94 diría, pero puede que sí, y con Roberto Baggio, sin duda alguna, en uno de sus mejores momentos futbolísticos. Pues Joe, Peter Rufai, porque ya nos quedan los últimos 7 minutos de espacio, atajó en el Stationary Stores de Nigeria, en el Femo Scorpions de Nigeria, luego saltaría a Benín en el As Dragons FC y luego daría un paso a Europa en el Lokeren, en el Beveren de Bélgica, de ahí saltaría al Go Ahead Eagles de los Países Bajos y de ahí pasaría a Portugal al Sporting Club Farense de Portugal y daría un paso a una de las mejores ligas ya del mundo, al Hércules y luego posteriormente al Deportivo La Coruña. Donde fue Cerraría, muy famoso y muy querido también. En La Coruña se yo lo creo que recuerda en el muy bien a Hércules, Rufai. que además La Coruña también tiene una línea de camisetas y de buzos divinos. Y el Gil Vicente de Portugal sería el último equipo de Peter Rufai, que inició su carrera futbolística en 1980 y terminaría en el año 2000. Pues lo cierto, mi querido Joe, es que Peter Rufai lastimosamente falleció el pasado 3 de julio de 2025 a la edad de, estoy aquí confirmando, 61 años de edad. Fallece Peter Rufai, quien
hace 31 años estaba disputando el Mundial de Fútbol con una selección Nigeria, como usted lo señaló, no solo muy famosa por su juego, sino por ese bello y precioso uniforme que nos regaló en el Mundial de Estados Unidos 94. ¿Cómo le pareció este inicio de El Sastre Histórico, mi querido Joey? Genial, genial, genial. Muy bueno. Esperamos, bueno, van a ser muchos más, por supuesto, porque a todo el mundo ama las camisetas, a todo el mundo le gustan las camisetas. Hoy en día es un mercado enorme que está facturando muchísimo dinero por todos lados. Cada 6 meses o cada año se cambian las camisetas y esta vez pasó algo muy particular donde absolutamente todos los equipos cambiaron las camisetas. Vos ves en los inicios de cualquier página de fútbol y te encontrás con camisetas. No solamente en ligas grandes e importantes, sino hasta en las más pequeñas, hasta en el ascenso más absurdo. Nos encontramos con líneas como Adidas, como Nike, incluso Le Coq, y ahora Reebok volvió otra vez, vistiendo incluso al Charlton Athletic, que está en la segunda división inglesa. Y nada, es una sorpresa también que Reebok haya vuelto. Y otro detalle, Rufai debutó en las Águilas Verdes en el año 83, mientras jugaba en el Stationary Stores de Nigeria en el periodo del 80 al 84. Así que es un arquero que tiró muchísima data, es un arquero que ha sido incluso cuestionado en el Mundial 98 porque se ha comido algunos goles medio raros, pero bueno, todo arquero es el puesto más ingrato del mundo, por lo cual siempre va a estar sujeto a miradas. Siempre es así. Cuando salva es gracias a él y cuando se pierde usualmente es culpa del arquero. Así que nada, tenemos bastante con eso y tal cual. Y otro detalle, los buzos de esa época, la tela del buzo era diferente, era más acolchada, era un buzo, tenía protecciones en los codos, tenía protecciones muchas veces en los hombros, algunas veces en el pecho. No, es pieza de colección. Tengo, de hecho, algunos buzos de arquero por acá que la contextura de la tela es totalmente diferente. Incluso tengo uno de Cambaceres, que es de la cuarta división argentina, donde tenía las coberturas en los codos. Claro, porque en esa época los arqueros usaban una protección acá bien interesante en los uniformes. Bueno, Joe, vamos con los últimos 5 minutos de este espacio porque ha sido genial, pero a nosotros nos toca contenernos para hablar, porque si no nos quedamos aquí hablando horas enteras. Joe, la segunda sección que proponemos siempre va a ser el sastre de moda, y ese sastre de moda es referente a un equipo de fútbol que nos dé de qué hablar durante el curso de la semana, destacando, por supuesto, su indumentaria. Y este sastre de moda para el día de hoy, nuestro primer episodio aquí en la sastrería del fútbol, en el tablón de la nutria y fútbol al derecho, está dedicado al nuevo campeón del Mundial de Clubes y sin duda alguna a un jugador que destacó bastante en la final del Mundial de Clubes, como lo fue el gran Cole Palmer. Pues bien, hablemos un poco del Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, y de esta indumentaria que también es bastante llamativa. Yo le voy a confesar una cosa, yo soy hincha del Chelsea en Inglaterra, o sea, realmente hincho por el Chelsea por una cuestión de colores, pero también porque me tocó ver un Chelsea en una época muy bonita, en donde no era el Chelsea de Abramovich ni mucho menos, fue el Chelsea de Gianfranco Sola, un 10 que a mí me encantaba, por eso me enamoré del Chelsea, y de Jimmy Floyd Hasselbank. Y algo que siempre destaqué del Chelsea eran sus camisetas, pero debo reconocer que particularmente en la época en que estuvo Adidas, me encantaban las camisetas del Chelsea. Con Nike me pasa que las camisetas del Chelsea no me gustan mucho. Sin embargo, la del Mundial de Clubes, la final del pasado domingo, tiene unos detalles bonitos. Lo que más me gusta, Joe, es que no hay publicidad. ¿Qué opina usted? Sí, me gustan las camisetas sin publicidad, aunque yo preferiría cambiar la publicidad por ahí por el nombre del equipo o por ahí por el sobrenombre del equipo. Eso sería algo lindo también, de ver cómo hacen, por ejemplo, los clubes de básquet en Estados Unidos, o bueno, los clubes de básquet en cualquier lado, ponerle un logotipo particular. Hay publicidades que son verdaderamente hermosas y que concuadran perfectamente con el color del equipo y a veces le dan un contraste. Por ejemplo, en este caso de la empresa 7up es en verde con blanco, que no lastima mucho el diseño, pero tenemos otras que, bueno, básicamente parecen escuderías de Fórmula 1 que está llena de camisetas, de propagandas. Y del Chelsea me gustaba más cuando estaba con otras marcas. A mí el Nike nunca me gustó lo que hizo con el Chelsea y tuvo muchas
pruebas extrañas, con diseños raros. A mí el Chelsea me gustó mucho, y yo sé que a todo fanático de Millonarios de Colombia le encanta el Chelsea por los colores, porque también tengo un amigo, lo saludo, Javier Orozco desde acá, colombiano que está viviendo en Chicago, y es muy fanático del Chelsea. Todos sus clubes siempre van orientados para el color azul. Pero yo me acuerdo mucho también del Chelsea, no solamente de Solá, estaba Tore André Frö, que era un jugador noruego muy bueno, tal cual. Poyet, el uruguayo, que era un carrilero con muy buena proyección, y estaba también Dan Petrescu, un rumano que supo hacernos la vida bastante complicada en los 90 también cuando nos enfrentamos con ellos, tanto en el 90 como en el 94. Grandes jugadores. Oiga, no me acordaba de ese rumano. Claro, no para nada se jugaron en ese equipo, pero oiga, a ver, claro, la gente, digamos, Chelsea es un equipo que en los últimos 10, 15 años realmente empezó a tener una salida muy importante de Inglaterra y a trascender más bien, gracias a la llegada de Abraham Abramovich. Pero insisto, yo creo que el Chelsea tiene una magia muy especial. A mí no me gustó el cambio a Nike, porque particularmente a mí los diseños de Nike no me matan, no me llenan del todo. Pero esta camiseta, mi querido Joe, va a pasar a la historia porque va a ser la camiseta del primer campeón del Mundial de Clubes en este formato de 32 equipos y primera edición impulsada por la FIFA. Camiseta que ya pasará al Museo de la Historia, ¿no, Joe? Totalmente, sí, es una camiseta que, bueno, por supuesto va a ser una locura en ventas. Hay mucha gente todavía también fanática del Chelsea, incluso en Argentina. Son camisetas que salen mucho en la época también de Peter Sech, en la época de John Terry. Bueno, actualmente tenemos un campeón mundial también, Enzo Fernández, que también es el primer campeón del Mundial de Clubes, el primer argentino y el único campeón de clubes. Así que bueno, tenemos también bastante ahí por tenerla. Yo la tendría solamente por Enzo, las de Nike no son de mi preferencia, pero bueno, yo creo que se podría esforzar un poquito más y bueno, van a salir seguramente camisetas conmemorativas con la fecha, la época, etcétera, etcétera, y a lo largo del tiempo se va a seguir hablando de eso, porque bueno, justamente es el primer Mundial de Clubes y el Chelsea lo gana. Ahora, no dejemos atrás la camiseta del Paris Saint-Germain, que tiene en estas franjas una conmemoración y más bien una referencia y homenaje a la Torre Eiffel, porque lo que hace esta camiseta es emular a la Torre Eiffel, generando esa figura a través de las líneas y de los colores característicos del Paris Saint-Germain, que lastimosamente para los franceses esta vez no les dio, mi querido Joe, uniforme muy lindo, pero no obtuvieron la victoria, y una camiseta titular que ahora también trae aquí en la mitad una franja simulando un poco esas líneas que uno ve de la Torre Eiffel. Sí, las camisetas del Paris Saint-Germain son muy lindas, aunque la que más me gustó particularmente fue de la época que la usaba Ibrahimovic, que es una camiseta azul marino, es un azul oscuro, con dos muy finas tiras, blanca y roja, las dos pegadas en el medio. Esa para mí fue la mejor, que tenía el sponsor de Fly Emirates. Es una camiseta muy linda que me gustó mucho. Claro que sí. Todavía la estoy buscando, me arrepiento muchísimo de no haberla comprado. Bueno, por favor, si hay algún señor, una persona que esté aquí vendiendo la camiseta para el gran Joe, o uno nunca sabe, le quiere dar el detalle, aquí Joe Singh lo estará recibiendo. Bueno, Joe, llegamos al final de nuestro primer episodio de la sastrería del fútbol en el tablón de la Nutria y fútbol al derecho. ¿Cómo se sintió, joven, en este primer programa? Bien, bien, bien. Es un puesto en el que estoy muy tranquilo. Yo he confeccionado camisetas en el pasado, he vendido también, tengo mi marca propia que en cualquier momento la pienso sacar y pienso hacer unas camisetas sencillas, también retro, y estoy confeccionando algunas actuales. Bueno, para el día de mañana no solamente vestirlas, sino también ver si se pueden comercializar. Ya la he hecho antes, lo puedo hacer de vuelta, por lo cual tengo un conocimiento vago y vasto de las camisetas desde muy chico, desde muy pequeño, desde que era fanático del Inter, que siempre quise la de Misura, de la época que jugaba Pasarela, o Breme, o bueno, Klinsmann. Y nada, acá estamos, metiéndole en básicamente lo que sería, como decimos acá, estoy en mi salsa. Así que ya se ve que esto se puede dar para largo, podemos hablar mucho tiempo más.
Así es, mi querido yo, y estoy viendo ahí al fondo precisamente las 5 de Zinc que lo caracteriza, perdón, como corresponde. Bueno, y a todos y a todas las personas que nos vieron el día de hoy en este primer episodio de la Sastrería del Fútbol en el Tablón de la Nutria y Fútbol al Derecho, la invitación muy especial para que nos acompañen el próximo jueves en nuestro segundo episodio. Si ustedes quieren que hablemos de alguna camiseta en especial, déjenos los comentarios en la cajita de nuestros canales de YouTube del Tablón de la Nutria y de Fútbol al Derecho y haremos todo un especial alrededor de sus peticiones. Yo me despido entonces con mi camiseta de la selección italiana, Joe con la de Argentinos Juniors, y este fue el primer episodio de la Sastrería del Fútbol en el Tablón de la Nutria y Fútbol al Derecho. Mil gracias, don Joe, nos encontramos en el próximo episodio. Nos encontramos en la próxima. Muchísimas gracias por esta oportunidad y saludos a todos los youtubers. Ojalá que nos empiecen a seguir. Y acá terminamos con la Sastrería del Fútbol. Hasta la próxima, muchachos. Estamos viendo. Hasta la próxima.